Un cordial saludo para todos. Continuando con nuestro proyecto, me gustaría que se den cuenta a lo que podemos llegar. Vamos a explicar cómo darle forma a este encabezado y bueno, luego vamos a darle algo de formato al contenido. Para eso debemos empezar a hacer uso de los estilos. En este caso todo lo que tiene que ver con CSS. Y como ya hemos hablado anteriormente, estamos trabajando con lo que son las herramientas de CS3, que es lo que se está utilizando en la actualidad. Vamos a eliminar esta línea de código. Y como se podrán dar cuenta, inmediatamente la eliminé, se perdió toda la forma que tenía el encabezado. ¿Esto por qué? Empecemos con calma aquí. Nosotros habíamos creado un archivo .html en el que estábamos maquetando nuestra página. Habíamos creado una carpeta donde empezamos a guardar las imágenes y ahora debemos crear un nuevo archivo. Para hacerlo, nos dirigimos en el icono de agregar, aparece una hojita, este es una carpeta, recordemos entonces en el de la hojita, y para que digamos que el navegador determine que es la hoja de estilos, y entonces en este caso pues le estoy dando el nombre styles de estilos .css. Crean ese archivo y una vez hecho lo anterior, vamos a borrar todo esto. ¿Por qué lo voy a eliminar? Porque vamos a hacer el paso a paso para que se den cuenta que no es nada difícil, para que comprendan y para que sin estar copiando y pegando pues lo puedan hacer a su propio ritmo. Entonces yo elimino esto. Cuando yo he creado mi hoja de estilos, tengo que indicarle a mi HTML que va a tener un enlace hacia otro archivo que es el que le va a dar como tal el color, la forma, el diseño, el colorido que nosotros buscamos para hacer nuestra hoja, nuestro diseño web llamativo. Entonces para eso utilizamos la palabra link del inglés enlace. Como hemos visto, nuestro editor pues nos colabora. Es pues, una de las utilidades que nos permite agilizar. Una vez nos aparece la palabra link, le damos un clic y esto nos crea una etiqueta. Esta etiqueta, como vimos anteriormente, la etiqueta anchor no tiene una etiqueta de cierre. Vamos a ver qué atributos nos muestra. Tiene este atributo rad que nos dice que está haciendo, pues lo relaciona a una hoja de estilos. ¿Listo? Y aquí el href, como podemos darnos cuenta en la etiqueta anchor, se utiliza el atributo crc para preguntarnos por el origen, por la fuente. En el enlace pues también nos pregunta cuál es el origen, pero lo hace con este atributo href. Entonces vamos a escribir style, que fue el nombre que le dimos nosotros al archivo styles.css. El editor pues lo identifica, pues simplemente le damos clic y él no lo autocompleta aquí entre las comillas. Entonces, bueno, vamos a trabajar con nuestro encabezado. Pero antes de dar inicio, vi que muchos programadores tenían la costumbre de hacer esto, poner un asterisco y luego abrir los corchetes y yo no entendía por qué.
Resulta que todos los navegadores traen una configuración por defecto. Si nos damos cuenta en este momento, aquí al costado izquierdo hay una pequeña separación, una pequeña margen respecto a la pantalla del computador. ¿Listo? Entonces, para garantizar de pronto que los estilos que nosotros aplicamos se comporten como nosotros hemos analizado, como hemos deseado, entonces ponemos atributos como el margen en cero, eh, otro atributo que se llama padding, también lo colocamos en cero. Hay uno que es el text decoration, le colocamos no. Y si lograron detallar qué ocurrió con este, quitó una decoración que tienen por defecto los hipervínculos. En este caso, home, productos, servicios acerca de nosotros, habíamos visto que tenía, además de otro color, también traía un subrayado. Eh, Empecemos con estos. Eh, Hay un box sizing que hace referencia como al tamaño de la página como tal. Y a este, para quitar todas esas configuraciones que traiga, aplican este valor de border box. Listo, miremos cómo se ve en este momento. Aquí podemos analizar que quedó totalmente contra, digamos que la parte inicial de nuestra pantalla, o sea, empieza desde cero hacia la derecha, todo el contenido. Recordemos que el CSS es lo que se conoce como eh, estilos en cascada. En cascada, pues cuando nosotros analizamos qué es una cascada, pues es una caída de agua que viene de arriba hacia abajo, pero pues en el caso del diseño web tenemos en cuenta el maquetado web como tal. Nosotros vimos como una página tiene un encabezado, tiene una cabeza, un head. Ya vimos qué función tienen las etiquetas. Hoy agregamos una más, que fue la del enlace a los estilos CSS. Eh, Tenemos el body y dentro del body tenemos un encabezado. Ese encabezado es este contenido y pues podemos determinar que el encabezado es el contenedor que encierra, o sea, es nuestra parte principal. En él tenemos digamos que tres elementos más. Tenemos una imagen, que para este caso va a ser el logo. Tenemos un título que corresponde al nombre de la página como tal. Y tenemos la barra de navegación. Entonces, lo que yo empiezo, los atributos que yo empiezo a modificar en el encabezado, pues indudablemente van a afectar en alguna manera los elementos que están dentro de él. Vamos a ver. Empezamos con el header. ¿Cómo funciona CSS? Existen varias maneras. En este caso, empecemos con la manera más sencilla, que es utilizar el nombre de las etiquetas. Por eso la importancia de hacer uso del HTML semántico. Entonces, utilicemos para este caso header, que es la parte que vamos a empezar a trabajar. Eh, un atributo importante que tiene esto es que yo le puedo cambiar el background color.
Y el background color hace referencia al fondo, digamos, de esa sección que va a ser nuestro encabezado. En este caso yo voy a elegir aquí ese color cian. Como podemos ver, cambio de color solo la parte que corresponde al encabezado. ¿Por qué lo podemos determinar? Porque pues, están los tres elementos: el icono, el título y la barra de navegación. Pero vemos que nuestro editor nos ofrece, digamos que una herramienta mm, que nos facilita la tarea, y cuando yo acerco el puntero hacia al área de color, me muestra la paleta de colores con lo que yo puedo cambiar el color hacia a los tonos que a mí de pronto más me agraden, los que yo esté buscando. Y esta es la herramienta que le va a servir a las personas que se dedican al diseño web, porque deben tener en cuenta si van a hacer un diseño para una empresa, cuáles son los colores corporativos y esto. En ese caso, pues cambiémoslo un poquitico más oscuro para que no quede. mm, Aquí lo cambié. Y bueno, en nuestro encabezado podemos ver que el color quedó registrado como RGB y tiene unos números entre paréntesis. Esto corresponde a una sintaxis de color. Me pueden buscar teoría del color. Resulta que los colores, o la mayoría de colores que existen, se forman a partir de la combinación de estos tres colores. Esas son las iniciales: el rojo, el verde y el azul. Y en el paréntesis tenemos, digamos que la combinación en valor numérico del rojo, el verde y el azul, para este caso. Posteriormente vamos a ver que no es la única sintaxis que tenemos para representar un color, porque pues tenemos otro que es eh, de tipo hexadecimal. Continuando con nuestro encabezado, vamos a darle algo de, vamos a definir un tamaño. Entonces, el encabezado queremos que ocupe el 100% de nuestra pantalla. Eso me da pauta para otra cosa. Entonces, hablando del ancho, utilizamos la palabra width, que corresponde a ancho, traduciéndolo del inglés, y vamos a decirle que ocupe el 100%. Esta medida se puede trabajar de diferentes formas. Yo lo puedo trabajar en píxeles. Hay una unidad de medida que se llama rem y hay otra unidad de medida que se llama em. Se escribe em. Pero en este caso me gusta el tema de porcentaje porque también contribuye al diseño responsivo. Cuando yo veo, estoy en mi portátil, ese 100% corresponde al 100% del ancho en mi pantalla, pero si yo estuviese viendo esta página en un celular, pues el navegador va a interpretar que el 100% del ancho de ese dispositivo. Entonces ya, si miramos, pues ya lo tenemos eh, al ancho completo. Pero si yo, por ejemplo, lo cambiara, cambiémoslo al 50%, aquí nos podemos dar cuenta que eh, por el sombreado tomó apenas la mitad de la pantalla. Retornemos al 100%, que es lo que queríamos inicialmente. Adicional a eso, cualquier figura tiene, además de ancho, tiene un alto en inglés. Aquí nos aparece, el editor nos ayuda y pues empecemos a ensayar. Digámosle que, no sé, vamos a empezar con 50 píxeles, a ver qué nos dice. Miremoslo a ver cómo quedó. Creo que es muy angosto. Entonces aumentémoslo, démosle 100. Listo, tenemos para este caso
una altura de 100 píxeles. Y hacemos prueba de lo que les acababa de decir. Podemos utilizar medidas en porcentaje, medidas en píxeles. Vemos que los tres elementos que tenemos en nuestro encabezado se han desordenado. Entonces empecemos a ver cómo organizamos. Mirando nuestro archivo index, vemos que en el encabezado el primer elemento que tenemos es una imagen. Eso corresponde a la etiqueta IMG. Entonces utilizamos el nombre de la etiqueta, vamos a abrir los corchetes y vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a decirle, vamos a trabajar con, para que nos demos cuenta, vamos a trabajar solo con la altura. Y le vamos a decir, le voy a dar una altura del 50%. Y miremos qué ocurre. La imagen quedó muy pequeña. Si podemos ver, analicemos a qué se debe ese comportamiento. Como les decía anteriormente, algo ideal de trabajar con porcentajes es que se toma la referencia de una medida anterior, pero en porcentaje. También que estamos trabajando con CSS, que es un estilo en cascada, y tengamos en cuenta que aquí al alto de el área de nuestro encabezado yo le di 100 píxeles, a la imagen le estoy diciendo que tome un 50%, entonces lo que está haciendo es eh, tomar el 50% de 100 píxeles, es decir, la mitad. Si yo aquí le diera, haciendo la conversión, en lugar de 50 píxeles, en 50% le dijera 50 píxeles, podemos ver que queda de la misma manera. Entonces podemos hacerlo de ambas formas. Sabemos que se organizó, digamos, nuestros elementos, ya vemos la barra de navegación, pero aún no se organiza del todo. Veamos que aquí nosotros podemos utilizar unas etiquetas para empezar a organizar el contenido que está dentro del encabezado, es decir, todos nuestros elementos, imagen, título y barra de navegación. Esto se logra con este atributo align items, que es alinear los elementos, y para este caso vamos a decirle que los alinee al centro. Aún no nos muestra nada. Vamos a ver, existe otra etiqueta que es align content. Digámosle que al centro, y aún no nos muestra nada. Eso es algo importante y tiene que ver con, una, con un atributo anterior, y es uno de los que más lío le da a cualquier diseñador cuando desconoce otra propiedad que se llama display. Eliminemos esto aquí un momento y podemos ver que una de las características de la etiqueta header es que es un elemento que de configuración lo denominan de bloque. Es decir, que cuando yo creo un header, este va de lado a lado de la pantalla. Al igual que esta imagen, entonces por eso ella se alinea aquí, pero digamos que el navegador la detecta como un elemento de bloque, y esta imagen, aunque visualmente no ocupa todo el espacio, ella está ocupando todo el ancho de la pantalla. Esa propiedad se está tomando todo el ancho, aunque la imagen sea más pequeña. Lo mismo ocurre con el título.
el título exactamente lo mismo. Entonces, por eso la barra de navegación se está ubicando en la parte inferior. Esa es la razón por la que está el uno abajo del otro. Entonces, hay un atributo que se denomina display. Creo que la palabra display sí la manejamos y en el ámbito de los celulares y siempre hacemos referencia a nuestra pantalla. Entonces, aquí nos muestra el atributo block, pero para que se coloquen uno al lado de otro, este debe estar como flex. Aquí podemos ver que ya se colocaron uno al lado del otro, pero aún no se han centrado. Intentemos nuevamente con align items y le vamos a decir que se alineen al centro y veamos qué ocurre con esta característica. Podríamos esperar que se alinearan hacia el centro en el sentido o en el eje de X, pero se alineó al centro en el eje de Y, es decir, a nivel de altura. Buscó el punto medio de la altura de nuestro encabezado. Entonces ya lo tenemos organizado en cierta manera. Vamos a utilizar el align content y vamos a decirle que al centro y miremos a ver si tuvo algún efecto. Aún no. Hay otra característica que funciona, que si no nos funciona con este, miremos que hace otra vez una que se llama Justify Content. Y le vamos a decir que al centro. Veamos qué ocurre con ella. Nos podemos dar cuenta que ahora sí nos dejó justificado todo el contenido al centro, al ancho de la pantalla, y ya lo tenemos también al centro en la altura de nuestro encabezado, pero están unos pegados al otro, al lado del otro. Entonces miremos cómo podemos hacer para, para, para separarlos. Podríamos tomar cada elemento y darle un margen. Intentémoslo de esa manera. Nosotros tenemos aquí nuestra etiqueta IMG. En este caso, IMG, una buena práctica que tendríamos nosotros y que podemos observar en este momento es que las dos imágenes cambiaron de tamaño. Ese es un efecto en cascada, independientemente como ambas corresponden a una etiqueta de IMG, ambas cambiaron de tamaño, pero yo en este caso estoy trabajando mi encabezado. ¿Cómo hago para que solo me tome la etiqueta del encabezado? Pues utilizo el efecto en cascada. Le voy a decir que simplemente quiero cambiar la etiqueta, la imagen que está dentro del encabezado. Entonces utilizo la cascada header e img. Nuestra imagen inferior retornó a su tamaño normal. Vamos a trabajar un momentico con nuestra imagen icono del encabezado. Hay una etiqueta que me fascina y realmente hacer circunferencias a veces es complejo. Como esta imagen pues está casi de forma cuadrada, yo le puedo dar aquí este atributo border radius y le digo que al 50% y podemos darnos cuenta que nos creó un óvalo. Si le doy eh, a la imagen un ancho y un alto igual, me queda completamente un círculo. Digamos que vamos a hacer el experimento with 50 píxeles, porque lo tengo en píxeles, y veamos. Si se dan cuenta ya quedó totalmente circular.
Aquí recordé algo que podemos hacer. Yo aquí tengo el Justify Content y le dimos la característica para que fuera en el centro. Vamos a utilizar una que se llama Space Between y vamos a mirar. Quedaron alineados eh, pues, indiferentemente, pero ya tenemos espaciado entre ellos. Entonces, esa es el atributo que podemos utilizar para separar nuestros elementos. En este caso, lo que nos faltaría es separar el icono en el lado izquierdo que se desplace un poco hacia la derecha y lo mismo en la barra de navegación para que se desplace un poco hacia la izquierda y no quede hasta el final de nuestra pantalla. Ya tenemos circular nuestra etiqueta IMG, vamos a darle un margen, en este caso con la etiqueta margin. Como lo que queremos es desplazarlo de la izquierda, le vamos a decir margin left y yo le voy a decir que apenas un 10%. Vamos a ver qué ocurrió. Ella ya se ha separado un 10% del ancho de la pantalla hacia la derecha. Hagamos lo mismo, bueno, hagamos lo mismo con nuestro siguiente elemento. Ya hemos visto que hay un H1, es este título. Entonces, para conservar en caso de que por algún error tuviéramos otro H1, vamos a decirle que vamos a trabajar con el H1 pero que está dentro de nuestro header. Vamos a cambiarle el color. Cuando yo trabajo el atributo de color, hace referencia al color de la letra. Entonces le voy a colocar white, que es la otra forma de asignar un color es por su nombre, en este caso blanco. Y como podemos darnos cuenta, nos ha cambiado el color de nuestro título. Y aquí pues digamos que podríamos hacer más cosas, pero por el momento se ve bien así. Vamos a trabajar con nuestra etiqueta de navegación. Vamos a decirle a ella que se aleje del final de la derecha, entonces vamos a cambiarle el margen. En este caso no tendríamos que cambiarle el izquierdo, sino el derecho, y le vamos a decir lo mismo que le dijimos al icono, que sea del 10%. Verifiquemos. Listo, ya se separó, ya podemos ver aquí. Algo que podemos hacer nosotros es eh, cambiarle el color a esta fuente porque pues ya no es tan visible. Entonces vamos a ver, yo les dije que el atributo de color nos cambia el color de la fuente. Veamos si es cierto. Le voy a decir color y como vimos que se ve bonito el blanco, dejémoslo en blanco aquí también. Pero ¿qué ocurre? No me cambia el color. No lo cambia. Tenemos que hacer un pequeño análisis y verificar por qué ocurre esto. Entonces, como no lo cambió, quitemos de acá. Vamos a nuestro index.html y nos damos cuenta que la etiqueta nav está envolviendo unas etiquetas anchor que vimos nosotros para los enlaces. Entonces vamos a trabajar con nuestra etiqueta A. Obedeciendo nuestro estilo en cascada para que no afecte nuestro enlace que está aquí en la parte inferior, porque observemos algo. Voy a trabajar solo la etiqueta A, voy a decir que color y le voy a agregar el color blanco, white. Como podemos observar, ya nos cambió el color de nuestra fuente. Pero ocurre algo, se desapareció aquí este.
como ven, pues no es que se haya ido, ahí permanece, pero por el color de la hoja y el color de la fuente, pues no se distingue. Esa es la importancia de tener en cuenta que estamos trabajando con un estilo en cascada. Entonces, digámosle que solo queremos afectar los elementos anchor que están en nuestro elemento de navegación. Como pueden observar, nuestro enlace anterior ya retornó a su color habitual y el encabezado ya lo tenemos en color blanco. Observemos aquí que tenemos cada uno de los enlaces, pero también falta la separación entre cada uno de ellos. Analicemos lo que hicimos hace un momento. Veamos que para el tema, digamos, del header, queríamos separar un poco los elementos que tenía y entre ellos colocamos esta característica que justificara el contenido con un espacio entre ellos. Miremos qué ocurre aquí. Pero eso sería en la etiqueta nav, para que las etiquetas A tengan una pequeña separación, space between. Y miremos a ver si sí lo hicieron. En este caso no ha tenido el mismo efecto. Entonces intentemos con algo que nosotros ya vimos y ya hemos trabajado en este capítulo. Vamos a trabajar solo un margen. Un margen y le vamos a decir que vamos a utilizar otro tipo de medida. Le dice un rem. Para los que quieran estudiar un poco, aquí van a encontrar que hay unidades REM, RM, hay unidades EM, ya vimos los píxeles y de pronto pues ya muchos saben que eso se referencia a los punticos que integran nuestra pantalla y son los que ayudan a formar como tal las imágenes. A mayor cantidad de píxeles, la definición de nuestra pantalla es mejor y podemos ver imágenes con mayor calidad, pero tenemos estas otras. Una breve explicación es que este REM obedece como al tamaño eh, normal que se le da al tipo de letra en todo el cuerpo del documento. Generalmente por defecto son 16 píxeles, que es como darle el tamaño de letra en el documento de Word a la fuente. Y existe este EM que toma como valor de base el tamaño de letra que esté en esa sección, en esa etiqueta. Por ejemplo, yo estoy en mi etiqueta main y ahí en lugar de utilizar 16 píxeles utilicé 14 y luego me voy a una etiqueta sección y en lugar de utilizar 14 utilicé 12. Entonces ahí ya le estoy indicando a mi navegador que no tome el valor de 16 píxeles, o sea, un REM, sino que utilice EM, el tamaño que tiene de base esa sección. Básicamente esa es la explicación, pero pues pueden encontrar más información o si alguien desea eh, que le comparta algunos enlaces para que se documente un poco más al respecto, con mucho gusto lo hacemos. Vemos que aquí ya quedó mucho más eh, estética nuestra barra de navegación. Vemos que tiene un comportamiento particular que se da siempre con los enlaces y es que nuestro puntero cambia de forma, inmediatamente se acerca. Algo que podemos hacer nosotros desde CSS es cambiar el tamaño de letras. Si consideran que lo podemos cambiar, eh, hagámoslo aquí, digámosle que font, y para hablar del tamaño, pues le vamos a decir que font size y le vamos a decir que 15 píxeles. Vamos a ver qué ocurre. Aún no cambia de tamaño. Font size 15 píxeles, démosle un tamaño más exagerado. Bueno,
Aquí indudablemente ya podemos ver cuál es la diferencia. Entonces, creo que el tamaño que tenía por defecto estaba bien, pero pues dejémoslo en 20 a ver qué, cómo nos... Aquí ya hemos cambiado. También podemos cambiar el tipo de fuente. Algo que aprendí respecto a los tipos de fuente, para este caso que sería Font Family, utilicemos, mm, no sé, cualquiera de estas como por cambiar el estilo. Revisemos a ver. Bueno, el estilo de nuestra barra de navegación ha cambiado. Algo muy importante a tener en cuenta con los tipos de letras, por ejemplo, si alguien diseña una página en la que tiene que realizar transacciones, entonces el tipo de fuente que elija tiene que permitir diferenciar muy bien entre una L y un número 1. Cosas como esta influyen mucho, eh, y yo creo que pues para cualquier persona es muy importante entender de verdad qué es lo que está leyendo. Creo que para no dejar tan largo el video, por el momento dejemos hasta acá. Quedo atento a sus comentarios. Me encantaría pues que les vaya gustando, digamos, la manera en la que se explica. La idea es que experimenten con cada uno de los elementos, las cosas, pues realmente uno aprende es jugando a veces y esto me fascina porque pues a nivel de programación esto es algo que no causa ninguna avería. Entonces pueden jugar, simplemente el editor también nos ofrece la facilidad que ya conocemos de Microsoft y de otros editores y herramientas de oficina, el famoso Control Z para rehacer las cosas que de pronto habíamos hecho anteriormente, recuperarlas. Pero pues si no, ahí poco a poco vamos aprendiendo. Muchas gracias por la atención y que tengan un feliz resto de día.